Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. A quien no me conoce, soy Judith Solís y vamos a comenzar con esta plática. Espero que les interese y que les entretenga. Y comenzamos. Fíjense que el origen de la tradición de los Reyes Magos y los regalos. Pequeños y mayores esperan con emoción la mágica noche del 5 de enero, pero pocos saben cuál es el origen de esta maravillosa tradición que ha perdurado hasta nuestros días y que cada año llega cargada de regalos y de ilusiones. El 5 de enero es una noche en la que los corazones infantiles palpitan aceleradamente y cuando cierran los ojos sueñan con ilusión que los Reyes Magos de Oriente les traigan los regalos ansiados. Esperan que la carta que enviaron hace tanto tiempo con el encabezamiento "Queridos Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar", llegue a su destinatario sin problemas. Es tanta la emoción y el nerviosismo de los más pequeños que en el silencio de la noche, de tanto pensar en ellos, les parece oír el sonido de sus pasos y el roce de sus túnicas de seda por los pasillos. Pero, ¿sabemos cuál es el origen de los Reyes Magos? La única alusión que tenemos a estos personajes aparece en el Evangelio de San Mateo, en el que se menciona a unos magos de quienes no da nombres, ni dice que fueran reyes, y ni mucho menos que fueran tres. El Evangelio cuenta que unos magos llegados de Oriente fueron guiados por una estrella para que adorasen al rey de los judíos que acababa de nacer. Al enterarse de esta noticia, Herodes el Grande, que por esa época era rey de Judea, los mandó llamar para interrogarlos y les hizo prometer que una vez hallaran al niño, se lo comunicarían para que pudieran adorarlo él también. Tras abandonar el palacio y ser guiados por la estrella, los magos encontraron al niño en un establo de Belén junto a María y José. Tras postrarse ante él y ofrecerle oro, el metal de los reyes, incienso, la ofrenda de los dioses, y mirra como anuncio de sus futuros padecimientos, fueron advertidos por un ángel de que no volvieran al palacio de Herodes, ya que éste solo quería acabar con la vida del niño. Los evangelios ofrecen muy pocos datos sobre los Reyes Magos. En realidad, la historia sobre los magos de Oriente aparece bien definida en los evangelios apócrifos, muy ricos en descripciones sobre estos personajes. En ellos, el término mago se ha de interpretar como un sinónimo de astrólogo, un sabio que puede, a través de la lectura de las estrellas, predecir acontecimientos. Quinto Séptimo Tertuliano, padre de la Iglesia en el siglo III, creyó ver una mención a los tres Reyes Magos en el Salmo 72 del Antiguo Testamento, que dice lo siguiente: que los reyes de Sabá y Arabia les traigan presentes, que le rindan homenaje todos los reyes. El hecho de que fueron tres se vincula tanto a la Santísima Trinidad como al número de regalos que estos personajes llevaron a Jesús. Los nombres tampoco están en el relato bíblico. Según Asansa, en el Evangelio armenio de la infancia, un evangelio apócrifo que data del siglo IV, ya aparecían identificados como Melchor, Gaspar y Baltasar. Para el siglo VII, dice la Enciclopedia Católica, leves variantes de estos nombres aparecen en escritos latinos. La propagación de estas denominaciones, según la Iglesia Católica, sucede a partir del siglo IX. En este siglo, explica a su vez el historiador Navarro, se incluyeron los nombres en el texto Liber Pontificalis de Ravenna. Esto no quita que existan otros nombres con los que se conoce a los magos, como los de Larvandad, Hormisdas y Guznasab, entre otros, en la tradición siria, y en los de Gabá y Vadadilma, entre otros, para los armenios. Las coronas abundan en representaciones actuales de los Reyes Magos, y sin embargo, nada indica que los sabios de Oriente que rindieron homenaje al Mesías de los cristianos fueran reyes. La palabra que se utiliza en el Evangelio de Mateo, estos textos que recogen para los cristianos la vida y el mensaje de Jesús,
Jesús fueron escritos primariamente en griego. Es magoi, que según el historiador Heródoto refería a sacerdotes de Persia provenientes de la casta sagrada de los medos. Reseña la Enciclopedia Católica. Lo más probable es que fueran sacerdotes y astrólogos originarios de Babilonia o Persia, dado que ambos eran grandes centros astrológicos donde los magos eran una casta sacerdotal con mucha influencia, explica Azanza. Pero entonces, ¿por qué reyes? El calificativo se sumó por una referencia a un salmo del Antiguo Testamento que sostiene: los reyes de Occidente y de las islas le pagarán tributo, los reyes de Arabia y de Etiopía le ofrecerán regalos, ante él se postrarán todos los reyes y le servirán todas las naciones, dice la agencia de noticias católica Así Prensa. El uso de la palabra, según Azanza, data del siglo III y se lo debemos a Tertuliano, escritor y uno de los considerados padre de la Iglesia. En los inicios del cristianismo, recuerda Azanza, a los tres reyes magos se les representaba como pertenecientes a una misma raza. Escuchen bien, a una misma raza. Tenían el mismo tipo e iban vestidos con el característico traje persa, bonete frigio y estrechos pantalones con faldilla, explica. Las individualizaciones llegan recién a partir del siglo XII, con el objetivo de simbolizar la universidad del cristianismo, para lo que se dota a los sabios de rasgos diferenciados asociados con Europa, Asia y África. En el arte cristiano, aunque haya algún antecedente aislado, la representación de un rey negro se volvió habitual para finales de la Edad Media y se impuso, dice el historiador, en el siglo XV. ¿Ya vieron cómo se fue cambiando la historia de los Reyes Magos? Otro de los elementos más queridos de la tradición es la estrella. Según el relato bíblico, guía los pasos de los sabios de Oriente hasta Jesús, luego de su encuentro con el rey de Herodes. Según Así Prensa, antes se creía que en realidad se trataba de un cometa, aunque estudios astronómicos indican que al parecer se debió a la conjunción de los planetas Saturno y Júpiter con la constelación de Piscis. En la astrología antigua, dice la agencia, Júpiter era considerada la estrella del príncipe del mundo, la constelación de Piscis el signo del final de los tiempos, y Saturno en Oriente la estrella de Palestina, referencias que pudieron haber guiado a estos magoi. La Biblia, por supuesto, no menciona una fecha específica, como tampoco lo hace para la Navidad, la Semana Santa y otras de las principales festividades de los cristianos. El 6 de enero lo determinó Agustín de Hipona, popularmente conocido como San Agustín, quien en sus sermones de la Epifanía sostuvo que los sabios llegaron 13 días después del nacimiento de Jesús, lo que cifra la celebración en el sexto día del año. Este mismo día se celebraba el nacimiento del dios Aión, patrono de Alejandría, recuerda la agencia de noticias católica. A su vez, desde tiempos antiguos, en esta misma fecha, se celebraba el solsticio de invierno en Egipto. A pesar de las respuestas que se puedan encontrar en la Biblia, el origen de los Reyes Magos, tal como los conocemos, en la actualidad tiene su origen en una larga tradición medieval que los bautizó con los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar. En España, y gracias a los testimonios escritos y artísticos que se guardan en la Biblioteca Nacional de España, somos testigos del nacimiento de esta leyenda a lo largo de los siglos. En concreto, en una de las piezas más excepcionales de la literatura española del siglo XII, el llamado Auto de los Reyes Magos, una obra fundamental en la historia de la literatura española por ser el texto teatral más antiguo que se conserva en lengua castellana. En dicha obra aparecen Melchor, Gaspar y Baltasar, pero no son definidos como reyes, sino como steleros, es decir, astrólogos. Los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar aparecieron por primera vez en el famoso mosaico de
del siglo VI en la Basílica de San Apolinar el Nuevo en la ciudad italiana de Ravenna. Según un manuscrito en el siglo XIII, se creía que los magos podían proteger contra la epilepsia y bastaba con rezar una breve oración al oído de un enfermo, pronunciando el nombre de los tres reyes para curarlo. En algunos puntos de Europa, el día 6 de enero se escribían sus iniciales GBM en todas las puertas de las casas y en los establos para salvaguardar a las personas y a los animales contra el ataque de demonios y brujas. La adoración de los reyes fue un motivo pictórico que alcanzó su máximo esplendor durante el Renacimiento. Grandes maestros como Masaccio, Fra Angelico, Gozzoli o Botticelli en Italia, el Bosco y Rubens en Flandes y el Greco, Velázquez y otros en España recrearon la famosa escena. La imagen era siempre la misma en la tradición cristiana. Tres reyes vestidos con áureos trajes y acompañados de exóticos séquitos arrodillados en un humilde establo de Belén. En la actualidad, la festividad de los Reyes Magos viene cargada de tradiciones como la de la cabalgata el día 5 de enero, en la que como antesala de lo que ocurría durante la noche, los tres Reyes Magos desfilan en maravillosas carrozas acompañados de sus séquitos. Los magos reparten caramelos y los pajes de cada rey recogen las cartas de los niños más rezagados. Otra costumbre de la Noche de Reyes es dejar los zapatos de cada miembro de la familia en el balcón para que sus majestades depositen dulces en su interior. Esto tiene su origen en una curiosa leyenda. Dos amigos del niño Jesús, apenados de verle siempre descalzo debido a la pobreza de su familia, quisieron darle sus propios zapatos, pero como eran usados en un intento de que parecieran nuevos y para que tuvieran mejor aspecto, los generosos niños se esforzaron en limpiarlos al máximo, así que los lavaron y los dejaron por la noche en el balcón para que se secaran. Al día siguiente, milagrosamente, los zapatos aparecieron llenos de regalos y dulces como premio a su buen corazón. ¡Ay, qué bonito! Hasta me apachurra el corazón de la emoción esta historia. ¿A poco no está bien bonita? Es que ya me he vuelto bien chillona, ¿a poco no? Los Reyes Magos habían pasado aquella noche por allí y habían recompensado la bondad de los dos niños. ¡Qué hermoso! ¿Verdad que sí? ¡Ay, les digo que hasta lloro! Tampoco se debe olvidar dejar agua y pan para los camellos y una copita de licor o un vaso de leche y turrones para los cansados reyes recuperen sus fuerzas. Pero no todos los niños recibirán un regalo por su buen comportamiento. Está establecido que los reyes dejarán un trozo de carbón a todos los niños que se hayan portado mal durante el año. En la actualidad, se deja al niño travieso un trozo de azúcar que imita al carbón. Para acabar el día más maravilloso del año, no puede faltar el dulce por excelencia, el roscón o tortel de Reyes. Consiste en un bollo en forma de rosca adornado con fruta escarchada y aunque el original se prepara con mazapán, en la actualidad puede rellenarse de crema, nata e incluso de chocolate. Sobre el roscón se disponen una corona de rey mago que coronará al afortunado que encuentre la figurita escondida en su interior. Por contra, a quien descubra el haba, que no le quedará más remedio que pagar el precio del dulce. A pesar de vivir en la era de la tecnología, hay tradiciones que perduran con el tiempo, de modo que no queda otro remedio que acostarse pronto, dejar los zapatos bien limpios, comida para los camellos y un detalle para sus majestades de Oriente, los tres Reyes Magos. ¿Qué les pareció la historia? Dios mío, qué triste, qué cosa. Bueno, qué conmovedor, ¿no? ¿No les parece conmovedor? A mí me encantó. Todo se va modificando, si nos damos cuenta. Lo de la rosca de Reyes, pues también se modificó. Pero todo tiene un significado y viene
viene de ahí, ¿no? De esas raíces, pero cómo va uno cambiando la historia. Por ejemplo, yo no sabía lo de esta leyenda del niño, que de ahí viene que pongas el zapato para que esté con la cartita pidiéndole a los reyes, ¿no? Como que todo se empezó a modificar, a hacerlo, depende del país, ¿no? La verdad es que la leo con ustedes y me enternece. Qué bonito está pensado en los niños, ¿no? Todo, pues precisamente para honrar al rey de los judíos. Yo llegué a imaginar de niña que los Reyes Magos se hacían chiquitos para poder entrar a las casas. O sea, que te hacían esa magia de hacerse chiquitos y entrar a las casas y luego dejar tus juguetes. ¿Ustedes cómo se imaginaban los Reyes Magos? A ver, ¿quién me dice cómo se imaginaban los Reyes Magos? La verdad vale la pena, la historia está bien cortita, pero vale la pena que la escuchen, compártanla. Espero que les haya gustado. Pues esa es la historia que tengo de los Reyes Magos. Les dije que era cortita. Gracias por acompañarme. Espero que les haya gustado. Si es así, suscríbete al canal, regálame un like, por favor, comparte este video para que puedas ayudarme a que sigamos creciendo en esta comunidad. Nos vemos muy pronto. Adiós.